Hoy las mejores piscifactorías del mundo están financiadas y dirigidas por pescadores, mientras las públicas, cuando están dirigidas por teóricos del prohibicionismo, no consiguen que los alevines maduren. Es la acción del hombre, con las amputaciones legales de los cauces fluviales y la contaminación ilegal, la que está exterminando especies que solo la tenaz sensibilidad de los pescadores ha permitido conservar. ¿Acaso nadie recuerda quiénes pagaron en Asturias guarderías y repoblaciones para cuidar ríos y recuperar el salmón en el río del Canelo en los años 50? ¿Acaso no se recuerda quién pagó aquellas repoblaciones y aquellos guardas? ¿O quiénes impulsaron la recuperación del Bidasoa o de Luya en los años 90? Los cazadores y los pescadores mamamos la naturaleza, amamos la naturaleza y somos sus más activos conservadores y protectores, pero somos presentados como depredadores. ¿Por qué? La respuesta es compleja y algunas de las causas será difícil de modificar, pero hay otras que tienen que ver con nuestros hábitos individualistas y poco participativos. Un ejemplo que no molestará a nadie esta noche. ¿Cómo es posible que hoy, en la Unión Europea, los países que no tienen ni caza ni pesca, que han esquilmado sus bosques y praderas, impongan normas prohibicionistas a los que han sabido conservar su riqueza natural?